En la sexta semana del Omer, que es Yesod. Yesod es fundamento, es la sexta sefirá. Yesod, ponemos un ejemplo, es así como el embudo que almacena toda la energía de los otros ámbitos, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, inclusive todo lo que se manifiesta a través de esta sefirot desde el mundo de las supercausas. Es como un embudo que concentra toda esa energía y por eso se le representa en la columna central, la parte central del árbol sefirótico, y de ahí hay un canal a Malhut. En realidad nuestro canal con el mundo espiritual desde Malhut es Yesod. Sabemos que los ángeles de la guardia están en este ámbito de Yesod, porque tienen la capacidad de estar en el ámbito espiritual, que es Yesod, y el ámbito material, que es Malhut. Y tenemos la sexta semana del Omer, es la semana de Yesod. La semana de Yesod es fundamento, pero ¿cómo podemos traducir esto en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué quiere decir fundamento? ¿Cómo puedo estar yo conectado o conectada con este concepto de fundamento? Yesodí, algo que es yesodí, es algo fundamental en hebreo, ¿no? El carruaje de esta sefirá es Yosef HaTzadik. ¿Y por qué es Yosef HaTzadik el fundamento? Porque Yosef HaTzadik es una fuerza de acopio, una fuerza que conjunta todo lo que en cierta forma se va a revelar. Conjunta, y no se puede conjuntar sino algo que ya es, que ya existe. Y este es el concepto muy profundo de Yesod. Fundamento es el hacer uso de algo que ya existe. El conjuntar las fuerzas de todo aquello que en algún momento dado está en diversos planos y que lo conjuntamos para un resultado maravilloso. Pero esto solo puede ser cuando estos elementos, estas fuerzas, se conjuntan en un todo congruente. Congruente quiere decir que hay una equivalencia entre los aspectos de la intencionalidad, los aspectos del pensamiento, los aspectos del habla y la acción. Quiere decir, hay algo que los une. Cuando hay congruencia, quiere decir que hay una unidad en diversos niveles, y por eso Yesod es tan grande, porque Gesed es un nivel, Geburah es otro nivel, Tiferet, etc. Y Yesod une todo esto, quiere decir, le da una capacidad de manifestación más adelante, pero para que esta manifestación se dé, tiene que haber una congruencia entre todas estas fuerzas. La congruencia es muy importante, como decíamos. ¿De qué sirve que tú conozcas de un tema espiritual? Que conozcas
y recites la Sefirot y recites los aspectos de la unión entre la luz y la vasija y todos estos conceptos muy técnicos de Kabbalah, si no los practicas, si no los llevas a cabo, si no eres parte de. Congruencia quiere decir que todo forma parte de un gran esquema. Y una de los grandes artes de vivir con balance y felicidad en esta vida es llegar a la congruencia. La verdad es que bendito aquel que vive en congruencia. Alguien que tiene una intención, que su pensamiento refleja esa intención, sus palabras, pero sobre todo sus hechos. Y no es algo fácil. Y no es algo que se le da naturalmente a la gente. Hay quienes dicen que, por ejemplo, son temerosos de Dios y son muy religiosos y siguen la religión. Y sin embargo, en la vida cotidiana, pues se muestran poco misericordiosos, poco considerados con los demás, o inclusive hacen gala de violencia, en fin. ¿De qué sirve todo eso? No hay congruencia. Quiere decir que podrá haber mucho conocimiento y buena intencionalidad, pero en el momento de llegarlo a aplicar, todo se queda en esta buena intención y, como se dice, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Aunque las intenciones, cuando la acción quizá no fue muy agraciada, pero hubo una acción que quiso ser congruente con ese pensamiento o con esas palabras, entonces se dice Hashem corrige esa acción. Pero cuando no hubo la intención siquiera de que la acción correspondiera a la primera intencionalidad, no tenemos nada. No tenemos nada, verdaderamente no tenemos nada. Esta congruencia entre las intenciones, pensamientos, palabras y acción es lo que hace una persona balanceada y efectiva en este mundo. Sin embargo, la pura congruencia no es la solución total. ¿A qué me refiero? Tenemos gente nefasta que fue muy congruente. El señor de Alemania, que su nombre no quiero ni mencionarlo, ¿fue congruente? Muy congruente. Su intencionalidad, su pensamiento, lo que decía y lo que hacía fueron tremendos. Entonces, pues qué bueno. Oye, entonces fue congruente. Sí, y ahí está el tema en donde la congruencia es suficiente para hacer una solución luminosa, sin el componente del aspecto de Gesed, sin el componente del aspecto de la misericordia. La congruencia puede traer resultados nefastos. La congruencia puesta al servicio de la luz, eso es a lo que queremos llegar. Primero, entrenarnos en el tema de la congruencia. Y esta congruencia puede ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Por ejemplo, nosotros sabemos que el hablar mal de una persona, de la Shonara, es traer negatividad al mundo.
Y la primera intención de la parte egótica corpórea es hablar mal, ¿cierto? Ves a alguien y sin pensarlo hablas mal. Pero de repente tú mismo te refrenas y te dices, eso no está bien. Y empiezas de abajo para arriba, dices, no, ¿sabes? En lugar de odiar a esa persona porque viene vestida de una forma u otra y de hablar mal de ella, lo voy a amar. En ausencia de cualquier otra situación, lo voy a amar. Y entonces, desde esta perspectiva, tú puedes ir hacia la intencionalidad, hacia atrás, y decir, ¿verdad? Mi intención es superar mi mala inclinación a juzgar negativamente, porque decidí que voy a amar a esa persona, aunque no la conozco. Entonces cambias tu intencionalidad. Y entonces, cuando cambias tu intencionalidad, ya cambias tu pensamiento, y tu pensamiento lo centras en quitar de tu mente cualquier pensamiento negativo. Y finalmente, esa congruencia la llevas a cabo en acciones y le haces el bien a esa persona que originalmente sentías un rechazo por esta primera impresión egótica que es humana, que es a veces natural, alguien que ve a alguien que es diferente a sí mismo o que te trae recuerdos negativos, ¿verdad? Y entonces puedes establecer esta congruencia, no empezando desde la intencionalidad, sino a lo mejor desde el pensamiento o desde lo que dices, y entonces llenas de congruencia hacia arriba y hacia abajo. Y esa es una de las grandes oportunidades en la quinta semana del Omer, de llenar de congruencia tu vida, pero de una congruencia que esté regida por la misericordia. Discúlpame, a lo mejor lo comentaste. ¿Cómo definirías amar? ¿Cómo definiríamos amar? O sea, alguien al que a lo mejor le caes mal, no te conoce pero le caes mal, entonces tú dices, la tendrías que amar. ¿Cómo definiríamos ese amor que se le tendría que tener a esa persona? Una muy buena pregunta. ¿Cómo definirías ese amor? Y es ir y abrazarlo, ir y darle dinero, ir y darle buenas palabras, o meterte en ti y desearle cosas buenas. Sí, eso es amor, pero no solo eso. Amor es cuando vives al otro como parte de ti. Amor es ahavá, número 13 es ejad. Y esto no es lo que primero sucede con nosotros. A menos de que la persona esté entrenada y sea un ser superado que de entrada sienta amor por cualquiera. Pero para ser congruente en el amor, incluyendo esta idea de congruencia de la quinta semana de Yesod, de la semana de la sexta semana, estoy hablando, discúlpeme, sexta semana es la que estamos hablando. Sexta semana de Yesod, puedes empezar para llenar de congruencia desde diversos puntos.
aunque la parte intelectual no es la conexión más fuerte con el Creador, puedes empezar con la parte intelectual y decir, somos uno solo. O sea, sé que todo viene de una misma alma y somos uno. Y al hacerle daño o pensar mal, en realidad estoy pensando y haciéndome daño a mí mismo. Y luego vas más profundamente y te concentras en el corazón de la otra persona, sin juzgar, sin juzgar. Y te llenas con esa fuerza de solidaridad con el otro. Y empiezas a desearle todo aquello que es bueno para ti. Vahavta lereaja kamoja, decíamos en Parashat Kedoshim. El máximo nivel de amor es amar al prójimo como a ti mismo, pero esto a veces se antoja difícil, pero puedes empezar amando para el prójimo lo que amas para ti. Aquello. Vamos por partes. Vamos a terminar con esta pregunta y luego vamos a seguir con tu pregunta. Finalmente el amor es congruencia porque es un compromiso. El amor es cuando tú te comprometes a continuar construyendo en conjunto con esa persona. Te comprometes a que en el mejor de los casos no le vas a hacer daño. En el peor de los casos no le vas a hacer daño. En el mejor de los casos vas a hacer todo lo que esté de tu parte para traerle felicidad. ¿Qué es amor? Es ver al otro como una extensión de ti mismo y luego no como una extensión de ti mismo solamente, sino como que hay una unidad con esa persona. Y en ese sentido el amor va más allá del amor, digamos, de pareja, del amor erótico, o del amor a tu hijo, o del amor a un ser querido en general. El amor universal es al que llegamos cuando estamos en una elevada conciencia. Cuando en ausencia de cualquier otro sentimiento sales a la calle y tienes esta sensación de desearle a todo mundo que le vaya bien, cuando tienes esta sensación de sentir que todos somos un mismo equipo, trabajando desde diferentes ángulos. Y hay muchas definiciones del amor, ¿no? El ser humano se ha pasado milenios cantándole, haciéndole poesías y tratando de definir qué es el amor. A lo mejor nunca llegaremos a una sola definición, pero desde el punto de vista de la Kabbalah, amor es ahdut, es unidad. Es cuando las almas se reconocen como que son una unidad. Y por tanto, a menos de que no seas una persona sana, lo que quieres para ti es de que haya gozo, que haya abundancia, que haya felicidad. Y eso mismo lo deseas incondicionalmente al otro. Espero haberte respondido, Joel. Muchas gracias. Es difícil.
Sí. Ahora, ¿qué pasa con una persona que te hizo mal? ¿La puedes amar? Yo no sé si la puedes amar o no. Pero puedes no odiarla. Y en un momento en donde una persona que te causó dolor y sufrimiento, justificado o no desde su punto de vista, pero que tú lo viviste con intenso dolor y sufrimiento, ¿cómo puedes amar a aquella persona? El esfuerzo ahí no es de que sientas amor, de que te sientas unida o unido o que estés en una sola alma, pero el proceso espiritual es de pasar a una situación en donde verdaderamente el odio no esté en tu corazón hacia esa persona. Sí, le puedes desear cosas buenas, pero no tienes que amar. Claro, y no necesariamente tienes que volver a convivir con ella o tienes que someterte a estar bajo su influencia. Claro que no, por supuesto que no. Pero en tu corazón sí puedes ahuyentar el odio. Cuando a través de la meditación limpias tu corazón de odio, lo circuncidas, haces el milá del corazón. Porque se dice ahí la milá del órgano masculino y la milá del corazón. La milá del corazón es cuando cortas ese prepucio, esa clipa que te impide ver las cosas con mejores posibilidades. Y si bien no puedes quizá amar a la persona que te trajo dolor y sufrimiento, balanceas la situación y permites que en ti desaparezca esa sentimiento de odio, de desprecio. Simplemente lo llevas a un lugar neutral, en donde le deseas que la luz lo ilumine, no le das malos deseos, no le impones, que pase esto, que... Se lo dejas a Hashem. Y de tu parte, no conservas dentro de ti ningún tipo de odio. Y si puedes perdonarlo también. Por tu salud. Olvídate por el otro. Porque cuando se vive con esa situación de encono y de no perdonar, el primero que sufre es esa persona que no perdona. No vas a olvidar y prácticamente no vas a estar bajo la influencia de esa persona. No te vas a someter voluntariamente a la influencia de esa persona. Pero no lo vas a odiar. ¿Sí? Como decíamos, en esta sexta semana, aclaramos que es la semana de Yesod, en donde nos abocamos a llenarnos de congruencia. Y cuando quieres llenarte de congruencia, aunque nadie te vea, tú tienes que sentirte bien contigo mismo, tener la intencionalidad, pensando, hablando y haciendo cosas que te traen balance, aquello que te permite estar en la verticalidad. Es una forma de estar en lo que llamamos la columna central, porque la congruencia casi por definición implica restricción. ¿Sí me entienden por qué? Para ser congruente tienes que restringir ciertos apasionamientos que te desvían de hacer lo que estás pensando.
o lo que dijiste, porque hay un momento en que es más fácil no hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Tienes que hacer restricción. Y a reflexionar en este sentido, tenemos que entender que la congruencia sin el componente de misericordia es un valor parcial, no es un valor total, y que, como dijimos, puede ser muy negativo. Hay gente perfectamente congruente, sin misericordia, es lo peor. Pero la misericordia en la congruencia implica también que te das oportunidades a ti mismo y a los demás. La congruencia no debe ser un castigo. Cuando te das cuenta de que estás en un error, pero yo ya pensé, ya dije, lo puedes rectificar. Y eso no pierdes la congruencia. Y tienes que pensar en ti mismo, en no castigarte porque alguna vez dijiste que ibas a hacer, en fin. Y se vale rectificar, esa es la misericordia dentro de la congruencia. Cuando te das cuenta que a lo que te comprometiste no es lo mejor ni para ti ni para los demás. ¿Qué hubiese pasado si el señor de Alemania en 1942 se da cuenta que aunque sus ideas racistas y todo lo que toda la maquinaria que había detrás, pero se da cuenta que no hay misericordia en ello, que no hay un gramo de amor, como él mismo lo decía, y rectifica? Bueno, Mashiach, claro, se vale. Y esto es el componente importante en esta sexta semana del Omer, que haya esta misericordia dentro de la congruencia, que puedas rectificar, que puedas ver las oportunidades para ti y para los demás. En contraparte está el dogma insensible. No, esto es. Y yo soy muy congruente, y esto es, punto. Ese dogma insensible puede ser muy congruente, pero no obedece a la voluntad de Hashem. No obedece a la luminosidad de aspiraciones del bien común. Y entonces es importante ser congruente. Y hay un gran valor en ser congruente, pero ser congruentemente misericordioso. Porque también tenemos la severidad dentro de la congruencia. Y la severidad dentro de la congruencia no es de que seas dogmático y de que lleves a cabo las cosas porque así lo dijiste y me canso ganso. Eso lo quitas. Si no queremos vernos inmiscuidos en política. Lo cortas, querido. Pero sí, me canso ganso. Eso es, ¿qué es? Es congruencia, pero sí. No es congruente. Pero mira, dentro de lo suyo puede ser que sea congruente, pero no hay misericordia. Y no hay... No, pero aparte, yo siento que no es congruente porque lo que dicen no le da seguimiento, o sea, está como se levanta así, ¿no? Puede ser. Mira, no he analizado no he analizado su personalidad porque la verdad
¿sabes qué? Ni leo ya las cosas, ni en un sentido ni en otro, porque es casarse con la ilusión. Sí, es casarse con la ilusión y dar el poder de que una persona, quien sea, tiene el poder de hacer con el país lo que quiere. Esto es así si todos nos sustraemos al tema espiritual y en verdad entregamos nuestra voluntad a una persona, ¿verdad? En lugar de entender que lo único que va a salvar este país y a la humanidad es la conciencia. Pero, volviendo al tema, en la congruencia, así como hay Gesed, también tiene que haber Geburah. Tiene que haber misericordia en todo aquello que es, como ya lo hemos dicho, pero también tiene que haber severidad en el sentido de que no puedes apartarte de aquello que has elegido como misión porque es difícil. Y ahí es donde la congruencia y la severidad se unen. No una severidad que aplicas para causar dolor a los demás. Es una severidad que aplicas para continuar en aquello que no es fácil. Es como disciplina. Es disciplina. Se puede aplicar para la educación a los hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, debe de haber, fíjate cómo ahí tenemos congruencia con Gesed, con misericordia. Tienes que ser amoroso, tienes que dar oportunidad, tienes sí que seguir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Tienes tú que ser ejemplo. Si tú dices hay que llevar una vida sana y tus hijos te ven fumando y tus hijos te ven bebiendo demasiado, comiendo cosas con un sobrepeso, en fin, ¿Sí? tienes que ser congruente, tienes que abogar con el ejemplo, pero a su vez, tú frente a quienes ejerces influencia, tiene que haber severidad porque es fácil salirse de la congruencia. Es fácil salirse de la congruencia. Entonces, tiene que haber rigor y severidad. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno, Esther, el que decías, es la educación de los hijos. Si no hay severidad en esa congruencia, y la verdad a veces fallamos en eso, y decimos, bueno, mira, no quiero ir a la escuela, en lugar de ponerme a luchar con él, que no vaya. Y si ese que no vaya lo haces por misericordia, va a ser bueno. Pero si ese que no vaya lo haces por cansancio, lo haces por flojera, lo haces porque no puedes o quieres ser severo en ese momento contigo y con el niño por su bien, entonces estás faltando a la congruencia. Y por eso decimos que el ser congruente es una gran virtud, pero vuelvo a repetir, acompañada de la misericordia. La sexta semana del Omer es esa reflexión y esa posibilidad que nos damos de ser congruentes y al mismo tiempo misericordiosos, amorosos, rigurosos cuando se requiere, pero dando siempre oportunidades. Y son reflexiones que siempre podemos hacer, pero justo en esta sexta semana del Omer tenemos la posibilidad
de llevarlo a cabo. Es interesante que ya esta sexta semana del Omer y la séptima ya están más allá de Lag BaOmer. Hay muchas comunidades en donde después del Lag BaOmer, que es el día 33 de los 49 días, todavía hay 16 días más de Omer después del Lag BaOmer. La tradición de nuestro maestro el Rav era irse hasta el final, continuar con las restricciones del Omer hasta Erev Shavuot, no cortarse el pelo, no cortarse la barba, en fin. Hay otras tradiciones muy respetables que el día del Lag BaOmer se rompe todo esto, ¿no? Empiezan los festejos, se pueden hacer bodas, etcétera. Y por ello, a partir de esa, es un hecho que a partir de del día 36, del día 35, no, el día 35, porque 34, 33, 34, pero el día 35 y el día 36 es la semana de Yesod. Estamos ya, digamos, detrás o más allá de la máxima severidad del Omer. Ya pasó Lag BaOmer, ya tuvimos este momento luminoso con la presencia de Rabbi Shimon Bar Yochai en nuestras vidas. Y entonces, estas 2 semanas, la que estamos hablando de congruencia, de Yesod, ya están más tamizadas con energía de balance y de misericordia. Ya tenemos esta ayuda para que esta reflexión la podamos materializar, porque eso es lo que queremos. Las reflexiones no son para que pasemos un agradable momento de cultura, ¿no? La reflexión es para que podamos hacer un compromiso interno para cambiar aquello que deseamos cambiar. Y una de las cosas es la congruencia. Hashem recibe con sus brazos abiertos a aquellos que fueron misericordiosamente congruentes o congruentemente misericordiosos, como ustedes gusten, mientras estamos en esta vida. ¿Por qué? Porque confluyen 2 elementos muy importantes. La congruencia tiene que ver con acciones de luz. Y el aspecto del amor y de la misericordia, de Ahavá, representan esta conexión emotiva con el Creador. Así que tenemos estas dos cosas, ¿verdad? En esta sexta semana del Omer. Y por eso es importante que entendamos que nuestra misión, y si somos congruentes con esta misión, es elevar el mundo físico de tal manera que adquiera las consideraciones del mundo espiritual. Es decir, en donde no necesariamente las cosas se deterioran, en donde no necesariamente todo va al centro de la tierra atraído por la gravedad, que es una manifestación del deseo intenso de recibir. Es la posibilidad de estar en un estado de cosas diferente, mejor.
comentarios, preguntas. ¿No? Muy bien. Pues por mi parte eso es. Goodbye. Ahí se quedó.